Aquí está la tarea 1. No, la tarea 3, quiero decir. Tenemos pregunta 1, la masa 0,1 kg está unida a un resorte ideal de constante elástica 10 N partido en metro y masa despreciable, tiene un extremo fijo al techo, la masa se suelta del reposo cuando el resorte está en su órgano natural, considera despreciable el roce con el aire, ha construido un modelo energético para mí que considera el instante inicial, el instante en que tiene la máxima rapidez, el instante en que se detiene por primera vez. Se pide calcular la máxima rapidez de M y la máxima energía potencial elástica que se acumula en el sistema por la masa y el resorte. Ese sería el primer problema. Sí, sí. Este sería el segundo. Un cuerpo de masa 6 kilos se suelta desde el punto más alto de un plano inclinado, ubicado a una altura de 3 metros del piso horizontal. Recorre 5 metros a lo largo del plano y luego entra al piso con rapidez 5 metros partido por segundo en el que avanza L hasta detenerse. El coeficiente del roce es el mismo en ambas superficies. Se pide construir un modelo energético para el cuerpo que considere el instante en que se suelta, el instante en que llega al piso, el instante en que se detiene. Usa el modelo para calcular el coeficiente de roce y usa el modelo para calcular L. Ese sería el segundo problema. El tercero es un poco más raro, dice, una máquina que lanza pelota de tenis se apunta en dirección vertical y se observa que alcanza una altura máxima de 50 metros luego de ser lanzada. Las pelotas. Cada pelota tiene una masa de 40 gramos y se disparan 12 pelotas por minuto. Se estima que un 30% de la energía que tiene la pelota al salir de la máquina se pierde al subir y un 20% de la energía que tiene en el punto más alto se pierde al bajar nuevamente al nivel de lanzamiento. Construye un modelo energético para una pelota que considere el instante en que se lanza, el instante en que alcanza la altura máxima y el instante en que vuelve al nivel de lanzamiento, y se pide usar el modelo para calcular la velocidad de la pelota en A y en C. Esas serían las preguntas de la tarea. No sé si hay dudas con esto. ¿Cuál sería el momento de máxima rapidez? De aquí voy a dejar las preguntas. ¿Cuál es el momento de máxima rapidez? Diego, ¿te refieres a la pregunta 2? La pregunta 1. Veamos la pregunta 1 un poquito. Podemos verlo de la siguiente manera. Sería el instante en cualquier punto de la trayectoria del resorte va a tener la fuerza del resorte hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces, cuando el resorte está comprimido o está a una cierta manera, va a haber una posición, una distancia de alargamiento del resorte para el cual el peso va a ser igual a la fuerza del resorte. En ese instante la fuerza neta es 0. Antes de ese instante, o sea, cuando el resorte está más comprimido que esa cierta distancia, la fuerza va a ser mayor que el peso va a ser mayor igual que la fuerza del resorte, por lo tanto, el cuerpo va a estar acelerando y va a estar aumentando la velocidad. Cuando está más estirado que eso, la fuerza del resorte va a ser mayor que el peso, por lo tanto, ahí la aceleración va a ir hacia arriba y el resorte va a estar frenando, y el cuerpo va a estar frenando. Entonces hay que pillar ese instante, el instante en que la fuerza del resorte es igual al peso. En ese instante la acidez
en ese instante la aceleración es 0, por lo tanto se alcanza la máxima rapidez. De ahí en adelante solamente empieza a frenar. No sé si quedó clara la explicación. ¿Se entendió, Diego? Queda claro, perfecto. Si no hay más dudas, vamos a partir de inmediato con los ejercicios propuestos. Como hemos hecho anteriormente, aquí yo voy a mostrar el archivo y inmediatamente terminada la clase, voy a dejar esto disponible en el Drive. Y en la tarde, cuando termine de procesar el video, voy a dejar también colgado el video en el Drive y voy a dejar una versión resumida del video en el canal de YouTube. Ahí tenemos la clase de ejercicio, martes 14 de enero, versión paralelo 9. ¿Ya? Vamos a recordar los pasos del modelo de energía, que sería primero la representación pictórica, estableciendo un antes y un después, la construcción de los gráficos de energía, construcción de la expresión matemática para la energía coherente con los gráficos, y la construcción de ecuación de conservación de energía, incluyendo trabajo externo o interno. Están hechos los 4 problemas sugeridos por la coordinación más un par más de YAPA. Vamos con el primer problema. Dice, un bloque de masa 20 kilos entra con rapidez de A15 ¿Alguien hizo una pregunta, parece? La tarea de la pregunta 2. Los 5 metros que recorre los hacen en plano horizontal o en el plano inclinado. Sorry, déjame ver. Plano inclinado, porque el enunciado dice... Dice aquí, recorre 5 metros a lo largo del plano inclinado y luego entra al piso. Por lo tanto, los 5 metros son del plano inclinado. Y además, se pide calcular la distancia que recorre en el piso, que es L. En consecuencia, los 5 metros son del plano inclinado y el plano liso es una incógnita que tienen que calcular en la pregunta C. ¿Quedó claro, Catalina? Sí, perfecto. Volvemos a la pregunta, dice. Un bloque de masa 20 kilos entra con rapidez VA 15 metros partido por segundo al plano inclinado, un ángulo de 30 grados y de largo 6 metros. El coeficiente de roce cinético entre el plano y el bloque es 0,2. El bloque sale volando del plano con rapidez V sub B y cae al piso con rapidez V sub C. Considere despreciable el roce entre el bloque y el aire. Se puede construir un modelo energético que compare el instante inicial A, el instante en que sale del plano B, el instante cuando llega al piso C. El modelo de contener la representación pictórica, diagramas de energía y ecuaciones de conservación de energía. Y usar el modelo anterior para determinar V sub B y V sub C, o sea, la velocidad en B y la velocidad en C. Vamos con esto entonces. Aquí tenemos el modelo pictórico. Punto A. Aquí sale el punto A, una cierta velocidad. Estamos considerando que el nivel de referencia es el suelo acá. Por lo tanto, en el punto A vamos a tener solamente energía cinética. Potencial elástica no vamos a tener en ningún momento, porque no hay un resorte aquí implicado. Como estamos al nivel del suelo, la potencial gravitatoria es 0. Vamos a tener solamente cinética acá. Aquí, debido a que hay roce, va a haber un cierto trabajo del roce, que habrá que calcular, entre el punto A hasta llegar al punto B. Y el punto B vamos a tener, como aumentó la altura, vamos a tener un poco de potencial gravitatoria, y como va a tener cierta velocidad, todavía vamos a tener cinética.
Ahora, la suma de estos dos va a ser mucho menor, va a ser menor a la cinética que viene en A. Ahora, entre B y C tenemos conservación de la energía, por lo tanto, la suma de estas dos barras tiene que ser igual a esta cinética de acá. Esto va a salir volando, y cuando llegue aquí al nivel del suelo, obviamente la potencial gravitatoria es 0. La cinética va a ser todo cinética, pero va a tener que ser necesariamente menor a la cinética que había en A, porque entre medio hay una pérdida por el roce. Y con esto podemos expresar las ecuaciones. La energía total del punto A va a ser 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado, que es la cinética en A, más el trabajo del roce que habrá que calcularlo en algún momento. Eso va a ser igual a la energía mecánica en el punto B, que va a ser la cinética, que es 1/2 de la masa, por la velocidad en B al cuadrado, más la potencial gravitatoria, que es mgh. Y esto a su vez va a tener que ser igual a la mecánica total del punto C, que sería la cinética, 1/2 de la masa por la velocidad en C al cuadrado. ¿Ya? Hasta aquí. Habría que sumarla en el punto B. Habría que hacer la de energía mecánica en B más el roce en el aire igual a la energía mecánica en C. En el segundo problema vamos a ver una situación de ese tipo. No se suma en el punto B. Va a haber una igualdad para A y B y otra igualdad para B y C. En la igualdad para B y C aparecería el roce del aire. Vamos a analizar esa situación en un problema posterior. ¿Ok, José? Ok. Ahí tenemos la B. Vamos a necesitar primero calcular el trabajo del roce para ir de A a B. Y para ello vamos a necesitar calcular esta altura. Vamos a necesitar primero calcular esta altura, que podemos tener por trigonometría, porque tenemos 6 metros acá. Tenemos la hipotenusa, nos falta este cateto y tenemos el ángulo, por lo tanto, seno de 30 es igual a 1/2, sería igual al cateto opuesto, que sería h, dividido en la hipotenusa, que es 6 metros. De ahí despejamos que la altura h es 3 metros, dato importante porque lo vamos a necesitar para esta parte de acá. Y ahora calculamos el trabajo del roce. Se hace el diagrama de cuerpo libre, tenemos la normal, el peso, el roce cinético, que es en sentido opuesto al desplazamiento. Tenemos que la normal, por lo tanto, va a ser mg coseno de 30, 20 por 10 por raíz de 3 metros, que sería 100 raíz de 3. Calculamos el roce cinético, que es mu por n por la normal, 0,2 por 100 raíz de 3, que sería 20 raíz de 3. Y ahí podemos calcular el trabajo del roce, que sería menos la fuerza de roce cinético por la distancia recorrida, que serían el tramo entre A y B, 6 metros, que sería menos 20 raíz de 3 newton por 6 metros. Como es trabajo del roce es negativo, por lo tanto nos va a quedar menos 120 raíz de 3 joules, que sería aproximadamente menos 207,85 joules. Con eso tenemos el trabajo del roce. Y ahora, hacemos la igualdad entre A y B. 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado más el trabajo del roce sería 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado más mgh. Y aquí lo que viene es reemplazar nomás. Tengo la velocidad en A, que es 15 metros partido por segundo, entonces nos va a quedar 1/2 por 20 kilos por 15 metros segundo al cuadrado, metros partido por segundo al cuadrado, menos el trabajo, más el trabajo de roce, que lo calculamos anteriormente, que es menos 207,85, igual a 1/2 por 20 kilos por la velocidad en B al cuadrado, más 20 kilos por 10 metros segundo al cuadrado, por la altura de 3 metros que habíamos calculado. Y el resto es álgebra. Vamos a tener 2250 joules, que es producto de todo esto, menos 207,85, igual a 10 kilogramos por B al cuadrado, más esto aquí, que son 600 joules. Hay que despejar B sub B, 2250 menos 207,85 menos los 600 que pasan restando, nos queda 1442,15. B sub al cuadrado, entonces al despejar nos va a quedar 144,22 metros cuadrados segundo al cuadrado, donde la velocidad B pasaría a ser aproximadamente 12,01 metros partido por segundo.
¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Estamos claritos. Estamos claros. Y ahora, entre B y C, tenemos que igualar la energía mecánica en B y la energía mecánica en C. Tenemos un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado más mgh, que es la energía mecánica en B, que se conserva en ese tramo. Y eso sería igual a la C, que es un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Se puede simplificar las m's acá, se multiplica por 2, y nos queda esta expresión, B sub C al cuadrado es igual a B sub B al cuadrado más 2GH. Se saca la raíz de B sub C, y sería B sub B al cuadrado más 2 por G por H. B sub B al cuadrado lo podemos obtener de acá del cálculo que hicimos anteriormente. B sub B al cuadrado es 144,22 metros cuadrados segundo al cuadrado, más 2 por 10 metros por segundo al cuadrado por 3 metros, se suma todo eso, se saca la raíz y obtendremos que la velocidad del punto C es 14,29 metros partido por segundo. Nótese de que aquí partió con 15 en el punto A, debido al roce llega acá con 12, y después al llegar al suelo llega con 14. Puede llegar con 15 exactamente debido a que en virtud del roce se perdió un poco la energía mecánica. Parte de la energía mecánica se disipó. ¿Dudas con este? Estamos clarísimos. Genial. Perfecto. Vamos ahora al segundo problema. Dice, un bloque de masa M 2 kilos se suelta del reposo en el punto A, ubicado en la parte superior de una superficie curva a una altura h 2 metros de la superficie horizontal. El bloque llega al punto B ubicado al final de la curva con rapidez B sub B 4 metros partido por segundo y recorre una distancia de 3 metros en la superficie horizontal hasta detenerse en el punto C. Existe roce entre el bloque y ambas superficies. A, se pide construir un modelo energético que compara el instante inicial B, el instante en que pasa, el instante inicial A, el instante en que pasa por el punto B y el instante en que se detiene C. El modelo debe obtener la representación pictórica mono, diagrama de energía y ecuación de conservación de energía. Y después dice, usa el modelo anterior para determinar el coeficiente de roce de la superficie horizontal y el trabajo realizado por el roce sobre el bloque en la curva. Voy a buscar un vaso de agua y vuelvo rápidamente. Ya. Vamos con esto. Aquí tenemos el modelo. Vamos a resolver el problema en dos partes. Primero entre el tramo AB y después para el tramo ABC. Para el tramo AB vamos a tener, en el punto A vamos a tener solamente potencial gravitatoria porque parte del reposo. No vamos a tener ni cinética, obviamente como no hay resorte aquí en medio, no hay potencial elástica. De hecho podríamos omitir perfectamente esta barrita de la potencial elástica. Debido al roce, hay un roce entre A y B que afecta acá y que lleva como resultado a la que tenemos el punto B que va a ser solamente cinética. Por lo tanto vamos a tener que M por G por H, que sería la potencial gravitatoria en el punto A, más el trabajo del roce entre A y B, va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, que sería la energía que tendríamos acá. En este caso no se puede calcular coeficiente de roce, solamente vamos a poder calcular trabajo porque en estricto rigor podemos calcular coeficiente de roce para si tenemos un plano inclinado, pero en este caso no hay plano. ¿Ya? Entonces vamos a tener mgh más el trabajo del roce en AB va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Y aquí se puede despejar el trabajo del roce entre A y B, que sería un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado menos mgh.
Y el resto es evaluar. Un medio por la masa, que es 2 kilos, por 4 metros partido por segundo al cuadrado, que es la velocidad que tiene en B, menos 2 kilos por 10 metros partido por segundo por la altura, que es 2 metros. El trabajo del roce a B sería 16 acá. Esta expresión de acá, menos los 40 que son esto de acá, por lo tanto nos daría que el trabajo del roce entre A y B sería menos 24 joules. Es negativo. Tiene que serlo dado que se trata de roce. ¿Dudas con este? Aquí estamos claritos, parece. Ahora vamos a ir al plano BC. En este caso tenemos también roce entre B y C. Vamos a tener en el punto B pura cinética, más un trabajo del roce que va a estar entre B y C, que va a ser igual a la que vamos a tener en el punto C, que es donde no vamos a tener nada. Vamos a tener cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica 0. Por lo tanto, un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado más el trabajo del roce entre B y C va a ser 0. ¿Ya? Encontré una falla aquí en el dibujo que la voy a corregir en la versión real. Esta línea debería estar debajo de esta, tal como se ve acá, pero eso lo corrijo terminada la clase. Entonces nos va a quedar que un medio de la masa más la velocidad en B al cuadrado más el trabajo del roce entre B y C va a ser 0, por lo tanto el trabajo del roce entre B y C va a ser menos un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Por otra parte, este trabajo del roce se puede calcular considerando argumentos por la definición de trabajo del roce. Tenemos que la normal en este caso es igual al peso, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, la fuerza de roce cinético con el sentido opuesto a la dirección de movimiento. La fuerza de roce cinético sería mu por la normal, que sería mu por la masa por G. Y el trabajo del roce entre B y C, que es el mismo que se calcula acá, sería menos la fuerza de roce cinético por la distancia, que es este D, que es de 3 metros. Esta distancia la vamos a llamar, de estos 3 metros la vamos a llamar D. Por lo tanto, el trabajo del roce de BC sería menos mu por M por G por la distancia D. Por lo tanto, estas dos expresiones van a ser iguales al trabajo del roce, las puedo igualar. Se me van las masas, se van los signos menos, y puedo encontrar una expresión para el coeficiente de roce cinético, que sería la velocidad en B al cuadrado dividido en 2 por G por D. Y aquí se evalúa, que sería 4 metros partido por segundo al cuadrado, dividido en 2 por 10 metros segundo al cuadrado por 3 metros. Esto nos va a dar, se van a simplificar todas las unidades, y nos va a quedar adimensional, que es lo que corresponde al caso del coeficiente de roce cinético. Nos va a dar 16 partido 60, o 4 quinceavos, que sería aproximadamente 0,27. No sé si hay dudas al respecto. Todo claro, ahí por un tubo vamos. Ya. Todo claro. Ya. Perfecto. Ahora vamos a la tercera pregunta. Dice aquí, un carro de masa M, 15 kilos, es arrastrado por una cuerda hacia la parte superior de un plano inclinado 37 grados respecto a la horizontal, con una rapidez constante de 2 metros partido por segundo. El roce es despreciable. Construye un modelo energético que le permite calcular la potencia desarrollada por la fuerza que la cuerda ejerce sobre el carro. Aquí tenemos la situación. Esta fuerza F es la fuerza que debe ser aplicada por la cuerda, no es una fuerza aparte de la cuerda. Este otro detalle que también voy a tener que corregir, no es una fuerza aparte de la cuerda, sino que es la fuerza de la cuerda, esta F. Conocemos la velocidad del carro, que es 2 metros partido por segundo constante. Para poder obtener la potencia, que sería la fuerza por la velocidad, tendré que obtener el valor de la fuerza F. Arreglarnos de alguna manera para obtener esa F. Con eso
teniendo la fuerza y teniendo la velocidad, tenemos la potencia. Planteemos el modelo. En el punto A vamos a tener una cierta energía cinética dada por un medio de la masa por la velocidad constante con la que va. Y en el punto B vamos a tener la misma velocidad, además de un poco de energía potencial gravitatoria, porque por el hecho de que el cuerpo se eleva. Y adentro, y esto va a ser debido a que se va a agregar una fuerza, un trabajo debido al trabajo de la fuerza F. ¿Ya? Entonces con esto se puede plantear la siguiente ecuación. Un medio de la masa por B al cuadrado, que sería la velocidad en A, más el trabajo de la fuerza F, sería igual a un medio de la masa por B al cuadrado, que sería la energía cinética en B, que es la misma, dado que la velocidad es la misma, por la energía potencial gravitatoria, que es mgh. Obviamente, se simplifican los un medio mb al cuadrado y nos va a quedar que el trabajo de la fuerza F va a ser igual a mgh. Vamos a suponer que esto sube a una cierta altura h. No dice aquí cuánto sube, porque vamos a suponer que sube a una cierta altura h. Y a partir de eso podemos determinar cuánto es la distancia de que recorre. Por definición, el trabajo de la fuerza F va a ser la fuerza F por la distancia de que recorre. Además, sabemos por trigonometría que seno de 37, que es 3/5, según el dato que está dando acá, va a ser igual al cateto opuesto, que es la altura h, dividido por la hipotenusa, que es d. Y de ahí se puede encontrar una expresión para d en función de h, que sería 5/3 de h. Entonces reemplazamos, igualamos f por d con mgh, y el d lo reemplazamos por el 5/3 h. Entonces nos quedaría f por 5/3 h igual a mg por h. Se simplifican las h's, y nos va a quedar que la fuerza necesaria para lograr eso sería 3/5 mg. O sea, 3/5 de la masa del carro, que es 15 kilos, por 10 metros segundo al cuadrado, lo que nos daría 90 newtons. Esa sería la fuerza necesaria que tendría que la cuerda aplicarle al carro para lograr lo que se pide acá. Y con eso estamos listos, porque finalmente podemos calcular la potencia como fuerza por velocidad, 90 newtons por 2 metros partido por segundo, lo que nos daría una potencia de 180 watts. ¿Dudas con este? Estamos hechos una bala aquí. Miren. Está todo bien acá. Vamos ahora a este problema 4. Aquí se mezclan otros elementos adicionales. Una persona de masa M, 70 kilos, inicialmente en el borde de un peñasco, se deja caer desde el reposo colgada de una cuerda de largo L 10 metros, que forma inicialmente un ángulo de 37 grados por la horizontal. Considera despreciable el roce con el aire. Se pide construir un modelo energético que permita calcular la máxima tensión de la cuerda durante el movimiento de la persona. ¿Qué le ocurre? Vamos a necesitar primero calcular la velocidad en este punto, y a partir de eso vemos cómo llegamos a la tensión de la cuerda. El punto con máxima tensión de la cuerda es el punto B mostrado en la figura, que también sería el punto de máxima rapidez que tendría la persona en toda esta trayectoria. En el punto A tendremos solamente, si consideramos este nivel de referencia, tendremos solamente potencial gravitatoria, dado que parte del reposo. En el punto B tendríamos solamente cinética, si consideramos como nivel de referencia justamente este punto de acá. Se conserva la energía, se expresa en todos los roces, por lo tanto, la ecuación que tendríamos que plantear acá sería un medio de la masa por esta altura HA, que vamos a tener que calcularla, igual a un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Se simplifican las masas, nos queda que G por HA es un medio de la velocidad en B al cuadrado, donde la velocidad en B al cuadrado sería igual a 2G por HA,
y donde podemos tener la velocidad en v igual a raíz de 2g por ha. Pero hay que calcular ha, esta altura. ¿Cómo se calcularía esta altura? Esta altura ha sería, podemos calcular, como la longitud L que tenemos acá, que sería la longitud de la liana, sería los 10 metros, menos esta distancia de aquí hasta acá, que sería, como estos 37 pasa acá, sería L seno de 37, se ve por trigonometría. Se forma un triángulo rectángulo, este triángulo que tenemos de aquí, aquí y hasta acá, donde esta L sería la hipotenusa y nos interesa este cateto opuesto. El L seno 37 sería este cateto opuesto. Entonces, esta longitud grande de la liana total menos este cateto opuesto sería la altura HA que nos interesa. Por lo tanto, la altura HA sería, factorizando L sería igual a L por 1 menos seno 37, 10 metros por 1 menos 3 quintos, nos quedaría 10 metros por 2 quintos, lo que nos daría 4 metros de altura A. O sea, esta altura A sería 4 metros, y con eso estamos listos para calcular la velocidad en V, que sería simplemente reemplazar esta expresión. Sería raíz de 2 por 10 metros segundo al cuadrado por 4 metros, lo que nos daría una velocidad en V que sería raíz de 80 metros partido por segundo, u 8,94 metros partido por segundo. ¿Ya? Y teniendo esa velocidad en V, ¿cómo llegamos a la tensión? Si se fijan, el tarzán que aparece acá sigue una trayectoria circular hacia esta trayectoria. Por lo tanto, esta trayectoria circular tiene aceleración centrípeta. Y de eso nos vamos a agarrar. Tenemos una tensión de la cuerda hacia arriba, el peso hacia abajo justo en el punto B, y vamos a tener una aceleración centrípeta que apunta hacia arriba. Tal como dice acá, al seguir una trayectoria circular, la persona tiene aceleración centrípeta. Planteando el segundo principio de Newton en la posición B, vamos a tener que la tensión menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que va a ser igual a la masa por la velocidad en V al cuadrado dividido por el radio de giro, que en este caso sería la longitud de la liana, de la cuerda. De aquí se puede despejar la tensión de la cuerda como mg más m por la velocidad en V al cuadrado partido en L. Se puede factorizar m. Por lo tanto, nos quedaría que la tensión sería m veces factor de g más v sub v al cuadrado partido en L, y se evalúa. La tensión es, la masa de la persona es 70 kilos, g es 10 metros segundo al cuadrado, v sub v al cuadrado lo calculamos anteriormente, v sub v es raíz de 80, por lo tanto v sub v al cuadrado sería 80 metros cuadrados segundo al cuadrado, dividido en L, que es 10 metros, y al operar todo nos va a dar que la tensión de cuerda en ese punto sería 1260 newtons. ¿Alguna duda por acá? Profe, me perdí con la parte de la aceleración centrípeta. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿En qué específicamente te perdiste? En la parte de la aceleración centrípeta, ahí me enredé un poco. Ocurre lo siguiente, que este cuerpo, si te fijas, está haciendo una trayectoria circular. Por tanto, si está haciendo una trayectoria circular, de acuerdo a lo que vimos en la tema 1, tiene aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es siempre dirigida hacia el centro de giro. El centro de giro está aquí arriba. Por lo tanto, la aceleración centrípeta apunta, si lo vemos como una flecha, hacia arriba, en este caso. Por eso la aceleración centrípeta tiene esta dirección, y por eso sería tensión menos peso igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Algo claro de eso? Ya, sí, entendí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Si hay más dudas, ya entramos en la zona de preguntas de YAPA. Estas son las 4 preguntas que había dado la coordinación. Ahora vamos a las adicionales. Este es un clásico de Física 110 de la época previa al modelo activo. Dice, una persona de masa 80 kilos se deja caer desde un puente atado a una cuerda elástica.
la altura del puente es de 90 metros sobre el nivel del agua y el largo natural de la cuerda elástica es de 30 metros. Supongan que la cuerda elástica se comporta al estirarse como un resorte ideal y que el roce es despreciable. Construye un modelo energético que le permita calcular el valor que debería tener la constante elástica de la cuerda para que la persona se detenga justo antes de llegar al nivel del agua. Tiene un cierto parecido con la pregunta 1 de la tarea. Aquí tenemos el modelo, dice. En el punto A, la persona se deja caer desde el puente a una altura h de 90 metros del nivel de referencia. Como la cuerda elástica, el enunciado dice expresamente que la cuerda elástica se comporta al estirarse como resorte ideal. En este caso la cuerda elástica no está estirada todavía. Vamos a considerar que está estirada desde el largo natural en adelante. O sea, desde B en adelante aquí empieza a actuar como resorte. Bueno, está completamente estirada, es su largo natural. Por lo tanto, en el punto A vamos a tener solamente potencial gravitatoria. En el punto B, la cuerda elástica va a estar en su longitud natural de 30, todavía no va a haber fuerza elástica, energía potencial elástica, porque la persona está a una altura, por lo tanto, al estar en su largo natural, esto de aquí es 30 metros, como en total es 90, por lo tanto la altura B es 60 metros. Entonces en este caso no está dibujado acá, pero tendríamos cinética y potencial gravitatoria, porque este adquiriría cierta velocidad, bajaría un poco de altura, disminuiría la potencial gravitatoria, y parte de esa sería acinética. En el punto C, la persona llega al nivel de referencia, que sería el nivel del agua, y se va a detener, por lo tanto cinética es 0, y la cuerda elástica va a estar estirada en un largo total que va a ser HB, que es 60 metros, y vamos a tener solamente potencial elástica. Entonces, para lo que se nos pregunta acá, solamente interesan los puntos A y C. Bueno, no tenemos solamente potencial gravitatoria y solamente potencial elástica, por lo tanto podemos plantear la siguiente igualdad. Que M por G por la altura A, que sería los 90 metros, sería igual a un medio de la constante elástica por el alargamiento, que sería los 60 metros al cuadrado. Y el resto, lo que hay que hacer es igualar acá. Y despejar K, que sería 2mg por la altura A, dividido en delta x al cuadrado. Hay una pregunta por ahí. Lo de las distancias y las alturas. Ya. Vamos de nuevo con lo de las distancias y las alturas. Un momento. Parte aquí a 90 metros. Esta D sería el largo natural del resorte, que serían 30 metros. El largo natural de la cuerda estirada totalmente. En el punto B, como esto es 30 metros, por lo tanto esta altura B sería 90 menos 30, 60 metros. En el punto B estaría 60 metros del nivel del suelo. Y este HB va a ser también el alargamiento de la cuerda, que aquí estamos suponiendo que actúa como resorte, que sería el largo total menos el largo natural, que sería 90 menos los 30. Esta altura también correspondería al estiramiento de la cuerda elástica como resorte. Ahí. Perfecto. Entonces aquí despejamos, a ver, me parece que hay una consulta más. Ya, perfecto. De aquí nos queda esto y después hay que evaluar nomás, que sería 2 por 80 kilogramos por 10 metros segundo al cuadrado por 90 metros, dividido en 60 metros al cuadrado, se calcula todo esto, y esto nos va a dar 40 newton partido por metro, que sería la constante elástica de la cuerda elástica. ¿Duda con este? Estamos claros, ya. Ok.
Ya. Y vamos al último problema. La segunda llapa dice, problema antiguo de la Santa María. El bloque de masa M es empujado por una fuerza F constante de magnitud 3 mg desde A hasta B, recorriendo una distancia D por una superficie horizontal sin roce. Si la rapidez del bloque en A es nula, determine, primero construye un modelo energético para la situación completa, B determina una expresión para la velocidad del bloque en B, y C determina una expresión para la máxima altura que alcanza por sobre la curva lisa. Ese sería el problema. Aquí estamos partiendo del punto A. En el punto A está en reposo, nivel de referencia lo estamos considerando en el suelo, por lo tanto no hay potencial gravitatoria, cinética 0, potencial gravitatoria 0, como no hay resorte, no hay elástica en ningún momento. Entre A y B se aplica una fuerza F, por lo tanto el F va a ejercer trabajo, y vamos a llegar que en el punto B, no sé, como seguimos en el suelo no hay potencial gravitatoria, pero va a adquirir cierta energía cinética. En el punto B se deja aplicar la fuerza F y después este empieza a subir y llega en un punto C donde se detiene. Entonces en este punto vamos a tener solamente potencial gravitatoria, cinética 0, no hay elástica porque no hay resorte, por lo tanto vamos a tener que podemos plantear la siguiente igualdad. El trabajo de la fuerza F, 0 más el trabajo de la fuerza F va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado, y eso a su vez va a ser igual a la masa por G por la altura. Entonces ahí tenemos el modelo descrito de la situación. Y con esto podemos resolver. B. Vamos a analizar primero entre A y B. Analizando entre A y B tenemos que el trabajo de la fuerza F va a ser un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. De la definición de trabajo mecánico tenemos que el trabajo de la fuerza F va a ser F por D. Nos dicen que además que F vale 3 mg, por lo tanto nos va a quedar 3 por M mayúscula por G por D. Igualamos y despejamos. Se van las M. Tiramos el 2 multiplicando al otro lado y nos va a quedar que la velocidad en B al cuadrado va a ser 6 por G por D, de donde la velocidad en B va a ser la raíz de 6GD. Y ahora analizamos entre B y C. Esa sería la B. Analizando entre B y C, sería un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, va a ser igual a M por G por H. Igualamos las energías en ambos lados. Se puede despejar H, que es lo que me están pidiendo, que es la altura a la que queda elevada en el suelo. Como la velocidad en B al cuadrado partido en 2G, simplemente se simplifican las M's y se despeja la G dividiendo al otro lado. B sub B al cuadrado lo tenemos acá, que es 6 por G por D, se reemplaza acá, dividido en 2G, se simplifican la G, el 6 con el 2 se simplifica y nos va a quedar que la altura va a ser 3 veces D.